Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar unos minutos para dar inicio. Esperemos que se conecten un poco más de personas y ya vamos a empezar.
Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer nuevamente estarlos acompañando el día de hoy. Le damos la bienvenida de igual manera a las personas que nos están acompañando por Facebook, Angélica Serrano, Gloria Barrientos, Gloria MTZ. Gracias por estar presente en esta transmisión el día de hoy y para las personas que están conectadas a través del Zoom, pues la idea de esto es continuar con este diplomado en metodología de la investigación. Recuerden que este diplomado es teórico práctico, es decir, van a tener unas horas teóricas y en esta misma clase se da un espacio para que ustedes hagan un proceso de práctica. En ese orden de ideas, pues hoy vamos a continuar hablando de lo que ya se ha venido presentando o lo que ya se había venido presentando, que era precisamente la revisión de literatura y a continuación pues vamos a empezar con planteamiento del problema. Cuando hablamos del planteamiento del problema, pues es precisamente plantear o argumentar o demostrar por qué lo que se está trabajando es un problema. En ese orden de ideas, pues quiero escuchar, antes de empezar a transmitir lo que les voy a presentar hoy, que es precisamente estado del arte, planteamiento del problema. ¿Qué entienden ustedes por planteamiento del problema dentro de la investigación? Daré un espacio para que participen, ya sean por chat, por Facebook o a través del micrófono. Reitero, esto es un espacio de diálogo, así que no se preocupen, no hay preguntas incorrectas o respuestas incorrectas, mejor dicho. La idea es que ustedes puedan participar y nos compartan el conocimiento que tengan y a partir de ahí, pues, lograr presentarles lo demás o lo correspondiente al diplomado. Disculpe, ¿podría repetir su pregunta, profesor? Por supuesto que sí, Silvia. La pregunta es, ¿qué saben o qué entienden ustedes por planteamiento del problema dentro de investigación? Lo que vamos a investigar, el planteamiento del problema es lo que vamos a investigar, ¿no? Sí, en efecto, Silvia. ¿Alguna otra opinión, algún otro comentario que se relacione a qué es el planteamiento del problema dentro de la investigación? Silvia ya nos hace un comentario y es, pues, el problema o lo que se pretende investigar. Entonces, pues, esperemos a ver si hay otra participación de algún otro o alguna otra compañera. También pueden participar las personas que están en Facebook. Buenas noches con todos y con todas. Más o menos el planteamiento del problema sería lo que nosotros vamos a hacer dentro de la investigación, como decía la compañera anterior, pero con la utilización tal vez también de algunas preguntas para poder resolver este problema o este análisis de la investigación que vamos a hacer. Muy bien, Priscila, exacto, complementando lo que nos decía la compañera Silvia, pues eso es un planteamiento del problema, es demostrar o plantear cuál es el problema de investigación que ustedes van a llevar a cabo sin justificarlo, porque la justificación es un apartado aparte, ¿sí? Viene el planteamiento del problema y posteriormente al planteamiento del problema se establece o se escribe la pregunta. No obstante, la pregunta ya casi debe venir en mente porque es lo que nosotros precisamente queremos investigar cuando se está trabajando un tema en investigación plenamente. Cuando hablamos de planteamiento del problema, pues este se divide como en dos partes, en antecedentes o estado del arte y lo que es netamente el planteamiento del problema. Entonces, ¿han escuchado algo sobre el estado del arte en la investigación? Si han escuchado, me pueden decir que sí y que escucharon, o simplemente me dicen que no, y pues yo a partir de eso, pues también empiezo a presentarle lo que es un estado del arte.
No, profesor, no lo había escuchado. Vale, Silvia, muchas gracias. Bueno, voy a presentarles cuando la clase de hoy va a girar en dos entornos: estado del arte, planteamiento del problema. Y para finalizar, les voy a enviar un artículo que pueden leer en lo que quede de la clase para que ustedes, la próxima clase, tengan conocimiento de qué es un planteamiento del problema, vayan ya diseñando el planteamiento del problema sobre lo que ustedes quieren investigar, y a partir de eso vamos a empezar a hacer la pregunta picó, que es la pregunta de investigación y la justificación de la investigación. Recuerden que la idea de esto es que salga un material que ustedes puedan publicar, que ustedes puedan presentar en algún tipo de ponencia además. Entonces, voy a utilizar algunas plataformas o algunos enlaces. Este es de la Universidad del Bosque, de los Andes, perdón. Esta plataforma de lectura y escritura nos muestra todo lo que es estado del arte, documentos de grado en investigación. Yo con mucho gusto les hago llegar este enlace en unos minutos para que ustedes vean. Aquí está todo el proceso de escritura, gramatical, puntuación, mayúscula, resumen, reseñas, citas, documentos, textos para ámbito laboral, textos de las disciplinas y demás. Entonces, cuando hablamos del estado del arte, el estado del arte, pues básicamente viene siendo o se conoce como un tipo de investigación documental acerca de la forma en que los diferentes autores han trabajado el tema específico. En este estado del arte, o como lo presenta acá, de las formas como los autores han trabajado ese tema, es decir, si son investigaciones cualitativas, si son investigaciones cualitativas, si son ensayos experimentales, si son artículos, si vamos a encontrar artículos originales, si vamos a encontrar artículos de revisión. En ese estado del arte precisamente nos permitimos demostrar o mostrar todo este componente de lo que se ha investigado o las formas en cómo se han investigado. En otras palabras, la Universidad de los Andes nos dice que el estado del arte pues es la búsqueda, la lectura y el análisis de la bibliografía encontrada en relación al tema que se quiere investigar. De igual forma, en este estado del arte ustedes deben decir como qué países o qué países son los que más han logrado investigar, en qué años es donde más investigación ha habido. Este ejercicio nos da o nos permite que sobre una temática particular se logre evidenciar hasta dónde se ha llegado, cuáles son las tendencias que se han desarrollado en torno a esa temática, cuáles han sido los productos, cuáles han sido los problemas que siguen tratando el campo. Y a realizar pues este estudio o a realizar ese tipo de investigación precisamente sobre el estado del arte, el estudiante o la persona que está haciendo la investigación va a lograr consolidar o recolectar todo el conocimiento crítico basado en lo que ha leído y analizado los diferentes textos. Yo tengo pendiente enviarle a una persona, hoy se lo hago llegar, la base de datos o la matriz de recolección de datos. Recuerden que si ustedes la necesitan, ustedes me la pueden solicitar por WhatsApp. Yo les dejo mi número en unos minutos también por el chat para que ustedes me la soliciten y yo con mucho gusto se las hago llegar. Es lo que ustedes grafican o lo que ustedes escriben en esta matriz de búsqueda es lo que les va a permitir en parte hacer el estado del arte. Algunas características adicionales del estado del arte que ustedes deben tener presente o que ustedes deben reconocer es precisamente que no es una lista de textos con resúmenes cortos de cada uno, es decir, no es que ustedes vayan a proyectar, bueno, encontré el artículo de Perilla Freddy y él dice esto, encontré el artículo de Quiroz José y dice eso, encontré el artículo de Salas Michel que dice esto. No, no es presentar una lista de artículos con resúmenes cortos, es demostrar hacia dónde se han ido las investigaciones, qué tipo de características tienen esas investigaciones. No se debe copiar directamente los fragmentos de textos consultados. Lo importante aquí es seleccionar y analizar aquellas partes que ustedes consideran que es importante para su investigación, y para eso utilizamos algo que se llama parafrasear. Ustedes pueden parafrasear lo que el autor dijo. Por ejemplo, van a decir que Freddy Perilla dijo que el estrés en los estudiantes de enfermería está altamente relacionado con la carga académica que tienen. Entonces, ustedes para no copiar textualmente eso, lo que pueden utilizar es la tecnología para parafrasear o ustedes mismos parafrasear. ¿Qué es eso? Decir lo mismo pero con otras palabras. O sea, ustedes van a poder decir,
se ha demostrado que la sobrecarga en actividades académicas es uno de los principales desencadenantes sobre el estrés en los estudiantes de enfermería y citan a la persona. De esa manera ustedes van a decir lo mismo que dijo el autor, pero con sus propias palabras y los documentos no van a quedar como plagios, que es algo importante que se debe tener en cuenta cuando se está trabajando en investigación. Además de eso, es necesario incluir una lista de referencias al final con todos los textos consultados y citados en su respectivo escrito o en su respectivo documento. Y es necesario establecer parámetros de descarte y de inclusión en los textos encontrados con el fin de hacer una búsqueda de un proceso que sea sistemático y que sea replicable. Normalmente cuando ustedes, y eso lo van a ver más adelante, a medida que vayan avanzando en el diplomado, van a encontrar criterios de inclusión, criterios de exclusión, cómo se escriben, porque algo que deben tener claro es que los criterios de exclusión no son los mismos criterios de inclusión en forma negativa. Por ejemplo, criterios de inclusión, hombres mayores de 18 años. Criterio de exclusión, hombres menores de 18 años o mujeres de cualquier rango de edad. Porque ya al decir usted en un criterio de inclusión que son hombres mayores de 18 años, pues no tienen que decir en el criterio de exclusión lo opuesto. Lo que va ahí son apartados que no estén claros o que no se hayan mencionado en el criterio de inclusión. De igual forma, pues este estado del arte tiene como unos objetivos específicos o unos objetivos con los que la persona o por los cuales la persona lo diseña. Cuando hablamos de esos objetivos específicos, pues está, uno, delimitar el objeto de estudio a las relaciones con otros objetos de estudio, lo que va a permitir identificar subtemas o pertinentes relacionados con el tema. ¿Qué quiere decir eso? El estado del arte nos va a permitir precisamente que ustedes logren identificar los temas o los estudios que se relacionen o se delimiten con el suyo. Y ustedes van a ver si el tema suyo ya ha sido muy investigado o por el contrario no. Por ejemplo, puede que el estudio o la temática haya sido investigada sobre todo en temas cuantitativos, pero pocos en cualitativos, o los cualitativos se han creado netamente descriptivos y pueden hacerse un poco más o se pueden hacer unos estudios cualitativos más profundos que simplemente describir, ¿sí? Además de eso, tiene unos objetivos y es establecer los parámetros de referencia en espacio-temporales, identificar actores o autores de referencia. Espacios temporales quiere decir esos lugares y en qué tiempos es que se están desarrollando esas investigaciones. Si ustedes recuerdan, bueno, ahorita yo les muestro sobre mi investigación de la maestría, para que ustedes más o menos vean mi estado del arte hacia cómo se presentó. Además de eso, también busca identificar las metodologías implementadas para abordar la temática y ampliar el conocimiento sobre el tema, precisamente con un propósito y es aportar los argumentos válidos que vayan a contribuir a justificar o definir el alcance de la investigación. Dentro del planteamiento del problema también es necesario, y lo vamos a ver ahorita, que se delimite lo que se está investigando. ¿Qué quiere decir eso? Que no intentemos cubrir todo porque realmente no lo vamos a ser capaz, ni intentemos cambiar el mundo completamente con una investigación. Necesitamos centrarnos en un problema y necesitamos delimitar ese problema. Porque podemos hablar, por ejemplo, de experiencias vividas en personas que ejercen la prostitución. Pero pues es que no es lo mismo hombres o mujeres. Y no es lo mismo hablar de prostitución inclusive en mujeres que en mujeres trans. Porque de pronto están siendo objeto de vulneraciones diferentes. Entonces, lo ideal es que cuando usted haga un planteamiento del problema, usted logre centrar o logre delimitar ese problema lo más que pueda, obviamente no haciéndolo tampoco muy pequeño, pero pues que sí logre cubrir un espacio que realmente sea relevante, pero que no sea excesivamente ambicioso. Proponer otro de los objetivos es precisamente ampliar los conocimientos sobre el tema, para el tema de la justificación y proponer nuevas interpretaciones o nuevas posturas críticas.
Es decir, determinar, comparar, cotejar los diversos enfoques, porque por lo menos cuando se habla de la investigación cualitativa, el estado del arte inclusive nos va a dar unas categorías preliminares o de acuerdo a la revisión de la literatura que nosotros hagamos en el estado del arte vamos a lograr identificar algunas posibles categorías que se nos van a dar en torno a la investigación que se viene trabajando. Y obviamente vamos a lograr identificar esos vacíos de la literatura. Si ustedes recuerdan el ejercicio anterior, cuando hicimos los ejemplos, los vacíos de la literatura están ahí sin que realmente sea, o sea, sin que el autor haya dicho como, el vacío de la literatura en este caso es este ejemplo. No, el vacío de la literatura usted lo identifica a medida que usted va leyendo y se va dando cuenta qué es lo que han investigado y hasta dónde han investigado y qué es lo que hace falta investigar. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada de hace 8 días estuvimos hablando sobre estrés en estudiantes de enfermería y uno de los aspectos que se mencionó como vacío del conocimiento era identificar cuáles eran las causas del estrés, la ansiedad y la depresión en ese grupo particular de estudiantes de enfermería y obviamente cuáles eran como las consecuencias o cómo estaba afectando esa situación a largo plazo en la vida de estos jóvenes. Eso es lo que se logra identificar con estos vacíos del conocimiento. Hasta aquí está quedando claro qué es el estado del arte para poder seguir avanzando. Ok, gracias Priscila. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo se hace la búsqueda frente o la búsqueda de diferentes fuentes de literatura precisamente para un estado del arte? Primero, es necesario que ustedes seleccionen el tema. ¿Sí? Si ustedes van a hablar de estrés en estudiantes de enfermería, si ustedes van a hablar de prostitución en mujeres, si ustedes van a hablar de prácticas de salud en mujeres indígenas, si ustedes van a hablar sobre conocimientos de enfermería en temas oncológicos, pues lo importante acá es que ustedes seleccionen el tema y lo tengan claro. En esta selección del tema, ustedes van a plantear un tema que sitúe al investigador en un plano específico. Y es que ustedes van a hablar, por ejemplo, prácticas de salud en planificación familiar en mujeres indígenas. En el caso de mi persona, pues yo vivo en el Cauca, entonces en Cauca, Colombia, porque no es lo mismo hablar de prácticas de salud o de prácticas de planificación familiar en mujeres indígenas de norte de Santander, de Ecuador, de México, demás. Es necesario que ustedes logren situar en un plano específico la investigación y que usted como investigador se logre centrar o que ustedes como investigadores se logren acoplar a los contextos socioculturales en los que ustedes están trabajando. Deben establecer límites espaciotemporales y aquí lo que se busca es determinar los límites espaciotemporales dentro de los cuales se quiere investigar el tema. Esos límites, por decirlo de alguna forma, lo que van a contribuir es a delimitar el tipo de las fuentes a las que es necesario recurrir, el idioma o los idiomas en los que se debe realizar la búsqueda y el tipo de bases de datos o referencias bibliográficas. Este espacio temporal en el estado del arte hace referencia a la revisión de literatura. ¿Qué quiere decir eso? Si usted dice, voy a investigar sobre esto, pero voy a investigar solamente en español y en inglés. Entonces, tú debes aclarar qué tipo de investigación o qué tipo de lenguajes vas a aceptar como aprobados en tu investigación. Muchas veces lo que se trabaja con esto es que el autor pues investiga todo lo que pueda y va a presentar en ese estado del arte cuáles fueron los idiomas que se encontraron, español, inglés, portugués o demás. Y obviamente va a decir si se aceptó los últimos 5 años o si trabajó sobre más de 5 años. Además de eso, pues tienen unas palabras claves y lo que hacen esas palabras claves es identificar una serie de palabras que sirvan como criterios para la búsqueda que se van a llevar a cabo en la biblioteca o en los recursos en línea. Si ustedes recuerdan la clase de hace 8 días, precisamente estuvimos hablando de las palabras claves con unos buscadores o con unos determinantes. ¿Ustedes recuerdan cuál eran la plataforma o cómo se llama la plataforma que utilizábamos para buscar la palabra en ciencias de la salud que quisiéramos buscar o que quisiéramos utilizar
en el tema de la investigación? Voy a dar un momento por si me quieren escribir. Las personas de Facebook se estuvieron acompañándonos en la clase pasada. Exacto. Bueno, Nancy nos dice Dex Image, son Dex con D-E-C-S, cambia la H por la S, y Mesh, en efecto. Son los Dex y los Mesh que precisamente nos permiten buscar o seleccionar estas palabras claves que son específicas al entorno a la investigación que ustedes quieren manejar. Si ustedes recuerdan, ese día hicimos, exacto, gracias Nancy. Si ustedes recuerdan, ese día hicimos la búsqueda, aplicamos la búsqueda y nos dimos cuenta a veces cómo poníamos una palabra y nos salían muchos términos, pero nos tocaba seleccionar el término que más se encaje realmente a lo que nosotros queremos investigar, y eso hace que la búsqueda sea específica, y depende del número de palabras y las combinaciones que se utilicen, pues vamos a lograr tener o mayor cobertura o ser una investigación o hacer una búsqueda, un rastreo muy claro o muy específico. Además de eso, en el estado del arte también pueden aparecer o surgir subtemas. ¿Qué quieren decir eso? Que se identifican subtemas y subdisciplinas relacionados con el tema de investigación, y eso lo que va a lograr es que se amplíe el rango de los lugares de búsqueda. Además, se va a facilitar todo el proceso relacionado con la escritura o agrupar los textos. Entonces, esta plataforma o esta página también nos trae unos ejemplos. Tema: relación entre el patrimonio arqueológico y las comunidades indígenas colombianas en el marco postconstitucional. ¿Cuáles límites espaciotemporales? Aquí nos está hablando Colombia, y como habla postconstitucional, quiere decir después de la Constitución, y la Constitución de Colombia que está vigente se construyó o se aprobó en 1991. Límites espaciotemporales, Colombia después de la Constitución de 1991. ¿Por qué no antes? Porque su tema de investigación aquí claramente lo dice: relación entre el patrimonio arqueológico y las comunidades indígenas colombianas en el marco postconstitucional. Entonces, cuando el tema está claramente delimitado y claramente especificado, pues los límites espaciotemporales se hacen claros a la hora de escribirlos. Palabras claves: ellos tuvieron patrimonio arqueológico, indígenas, Constitución de 1991, arqueología y Colombia. Si ustedes ven, las palabras claves que ellos utilizaron fueron más de ciencias sociales que de ciencias de la salud, porque si ustedes recuerdan, cuando buscamos indígenas, cuando vamos a los DETs, aunque los DETs no solamente se centran en ciencias de la salud, sino de manera general, y se recomienda que se utilicen para todas las investigaciones, pues la palabra indígenas no es la que debería ir, sino más en ese lugar debería ocuparse pues el que dice pueblos indígenas. Pero pues es algo que es válido cuando se trabaja desde el enfoque social. Y sus temas: arqueología indígena, identidad cultural, patrimonio cultural y legislación colombiana. Entonces, si ustedes ven, cuando el tema está debidamente claro o el tema está muy específico, es lo que nos va a permitir poder sacar los límites espaciotemporales, conocer las palabras claves, conocer los subtemas que va a o que vamos a encontrar o de los cuales vamos a partir para trabajar en este componente. En cuanto al tipo de búsqueda, pues vemos términos exactos y temas relacionados con el título y capítulos. ¿Qué quiere decir esos términos exactos o esos términos relacionados con el título y el capítulo? El buscador nos va a arrojar unas coincidencias en las cuales aparece el título o en los capítulos el término que nosotros escribimos como búsqueda, de acuerdo a los campos o contextos que se estén trabajando en el contexto de la investigación. Pero para hacer uso correcto de los conectores, nosotros vamos a utilizar and, or o not, dependiendo cómo queremos hacer el tema de la búsqueda o las ecuaciones de búsqueda. Este tipo de búsquedas, cuando se utilizan el and, el or, el not, pues van a buscar unos resultados que ya se tratan de ser un poco más específicos y no tan generales. Eso depende cómo ustedes apliquen la ecuación de búsqueda. Si ustedes recuerdan el ejercicio pasado, cuando se hizo todo el tema de búsqueda, pues nos dimos cuenta que inclusive cambiar de español a inglés era encontrar muchos más artículos o menos artículos dependiendo del caso.
Y al agregar o quitar palabras, pues eso también van a variar. Y todo eso son simplemente lo que se denominan ecuaciones de búsqueda. Ok, eso es para reservar. Es que me mostró cómo estoy utilizando la plataforma, me muestra que puedo utilizar algunos cambios y pues estaba revisando. Otro, términos exactos y títulos de capítulo. El buscador va a arrojar, y ese depende del tipo de búsqueda que usted seleccione. Si usted escribe términos exactos y relacionados, pues nos va a mostrar mucho más cosas. Si ustedes escriben términos exactos de títulos y capítulos, el buscador va a arrojar todas las coincidencias en las cuales aparecen todos los términos, no algunos, sino la totalidad que ustedes pusieron, en la búsqueda entre el título o los capítulos internos. Y eso nos va a equivaler a hacer un conector AND. Y ese tipo de búsqueda nos va a arrojar una menor cantidad de resultados porque esa es mucho más específica. Cuando escribimos términos exactos o solicitamos que el término sea exacto, pues eso va a eliminar información que puede que sea importante y la elimina simplemente porque esa palabra no aparece, o sea, no aparece completamente lo que usted está escribiendo dentro del título. Y a veces hay investigaciones que no es tal cual, pero que sí se relacionan con la investigación. Y la búsqueda booleana, esta búsqueda se realiza usando términos descriptores lógicos, todo lo que es and or not, para establecer las relaciones lógicas entre los términos de búsqueda. Por ejemplo, pueblos indígenas y salud. Pero si ustedes pues, escriben pueblos indígenas o salud, pues la búsqueda va a ser mucho más amplia porque nos va a usar todo lo que se encontró con pueblos indígenas y todo lo que se encontró con salud. Mientras que nosotros lo que necesitamos es hablar de pueblos indígenas y de salud en un solo proceso investigativo. Y esta búsqueda va a reflejar las coincidencias en las cuales aparecen los términos relacionados de forma establecida a través de los descriptores o los buscadores booleanos. Ese tipo de búsqueda realmente arroja una menor cantidad de resultados, ya que es un poco más específica realmente en lo que se tiene o lo que se desea investigar. Otra cosa es cuando ustedes escriben el NOT. Cuando usted escribe el NOT, por ejemplo, que ustedes quieren hablar sobre hombres, quieren hablar sobre prácticas de salud en hombres. Entonces ustedes pueden escribir prácticas, el término an, salud, an, hombres, y le van a agregar el not, mujeres. El not, cuando usted agrega el not, quiere decir no, con la palabra no. Al decir no mujeres, la búsqueda va a ser más centrada netamente en hombres. Pero puede que les pase que algunas investigaciones, por ejemplo, en prácticas de salud en los hombres, pues vamos a encontrar que algunas investigaciones la hacen en forma de comparativo entre hombres y mujeres. Entonces, cuando se escribe no mujeres, este tipo de investigaciones van a quedar por fuera. Y cuando quedan por fuera, pues estamos perdiendo una fuente de información que es valiosa y que es importante para el componente de la investigación. Por eso se recomienda primero usar and y or, y si es demasiado amplio y vemos que es demasiados documentos, la delimitamos un poco más al agregar el not. ¿Hasta acá les va quedando clara toda la información? Ok, ya él nos dice que sí. ¿Tienen de pronto alguna duda, inquietud antes de que sigamos avanzando? Creería que no. Continúo bajando. Entonces, ¿cómo organizar los resultados de una búsqueda de fuentes? Hay unas fichas bibliográficas, que es un documento que recoge los aspectos principales del texto. Hay muchos diseños, estos algunos, yo se los voy a mostrar, no obstante, pues recuerden que yo la clase pasada les mostré como el mío, les dije que se los iba a compartir, es más, de manera inmediata. No podría pasar la base de datos que nos dijo la clase pasada. Sí, ya él. Pero necesito que por favor me escriban a mi número de WhatsApp para poderles compartir. Ahí les que envié mi número. Para poderles compartir por correo electrónico la base. Porque la base pues la tengo en mi computadora y necesitaría sus correos electrónicos. Entonces, alguien ya me las pidió, quedé pendiente de compartírselas, no obstante, pues digamos que he tenido unos problemas de salud en estos momentos, de hecho, estoy con una incapacidad médica, pero pues la idea es que ustedes no pierdan esas clases y por eso los estoy acompañando.
Pero si ustedes me escriben, yo con mucho gusto el día de mañana les hago llegar esas bases de datos a las personas que me soliciten la base. Estas fichas bibliográficas pues tienen unos componentes. Por ejemplo, referencia al texto. Quiere decir cuál es la referencia bibliográfica según el formato de citación que ustedes van a manejar. Normalmente en salud las revistas manejan lo que es Vancouver, exceptuando cuando la revista es de ciencias sociales o de psicología. Si son de Estoy escuchando psicología, tu vamos conferencia. ¿Qué pasa, Flaca? ¿Por qué me ignoras? ¿Qué pasa? van a escuchar lo que es normas APA. Las normas APA son unas normas específicas del entorno de ciencias sociales y de psicología, porque de hecho las normas APA fueron creadas por el ámbito de psicología. El tema general de qué se trata a lo largo del texto. La tesis, si ustedes van a presentar una oración de la tesis, es decir, la postura que toma el autor frente al tema, y es porque cada autor realmente cuando hace una investigación deja impregnado de alguna o de otra manera parte de su esencia dentro de esas tesis, entonces, o dentro de esos temas de investigación. Eso es lo que ustedes van a presentar ahí. Un propósito, identificar una oración que pretende demostrar o hacer con el autor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué propósito tenía ese autor al hacer esa investigación? Y es como el objetivo que tenía ese investigador, hasta dónde quería llegar él, para que nosotros miremos si nosotros vamos a cubrir el mismo terreno o estamos cubriendo un terreno nuevo. Ideas centrales, ¿cuáles son la lista de ideas principales que cada uno de los autores o de los autores que hicieron la investigación tratan dentro del texto? Y ustedes ahí van a sacar como los puntos principales. Dentro del texto se logró identificar esto. Siento que la metodología que se trabajó es importante. Vemos que es un estudio cualitativo descriptivo. Vemos que es un estudio etnográfico. Vamos a sacar todas las ideas principales. Conceptos claves, y aquí vamos a ver de qué se tratan o de qué se desarrollan a lo largo del tema. Por ejemplo, cuando yo trabajé el tema de la prostitución en hombres, que es mi tesis que estoy desarrollando, pues vamos a encontrar que algunos autores lo llaman prostitución, otras personas lo llaman trabajo sexual, otras personas lo llaman gigolos, otras personas lo van a llamar score, y en México les tienen un nombre porque uno de los autores más importantes de esta línea investigativa se centra en México, pero se me fue el nombre que le dan al tema de la prostitución allá. Entonces, esos términos que precisamente son los que ustedes van a colocar aquí como los conceptos claves, porque cuando usted esté haciendo la búsqueda o el análisis, pues usted va a tener que comparar sus artículos con esos conceptos que de alguna manera sí se encadenan o se interrelacionan con la investigación propiamente. Y obviamente presentar algunas conclusiones de manera general en cuanto al texto. El resumen de eso usted lo sintetiza en una estructura y unas ideas más importantes. Empieza como un párrafo introduciendo a contener la información como el título, los autores, las publicaciones, desarrolla las ideas y las conclusiones de esa parte. Hay un componente que es una reseña reconstructiva. Esa reseña reconstructiva quiere decir o gira a un entorno de una reseña selectiva. Quiere decir que los textos que se van a reseñar son seleccionados con base a una temática determinada, que obviamente va a ser la temática que ustedes van a querer o la temática que ustedes van a trabajar en torno a la investigación. Y su justificación de por qué sirve y por qué es clave esos artículos dentro de sus documentos. De hecho, cuando usted está trabajando un proceso de investigación, se dice que de un tema de investigación pueden salir 2 o 3 artículos. ¿Por qué 2? Uno es una revisión de literatura, que es lo que usted, todo lo que usted hizo para lograr presentar el artículo plenamente, y otro es lo que se relaciona con el componente del artículo principal. Inclusive algunas tesis de doctorado subdividen su tema en varios componentes para irlo publicando. En esa reseña reconstructiva vamos a tener como unos ítems el análisis de la estructura del texto, la interpretación del contenido del texto y la evaluación crítica del texto. Cuando hablamos del análisis de la estructura del texto, pues se busca identificar el objetivo, cuál era la tesis central, es decir, cuál era el problema central o la pregunta central, cuáles argumentos dio y las conclusiones generales
que nos deja ese texto que nosotros estamos reseñando o ese texto que nosotros estamos seleccionando. En ese análisis de la estructura usted va a enumerar las partes principales del texto y las va a analizar y las va a señalar en relación si existen algún tipo de relación entre ellas y otros textos similares o no existe relación entre ellas y otros textos similares. Y va a definir el problema o los problemas que el autor trata a lo largo del todo el componente investigativo o de todo su escrito. Va después de eso a hacer una interpretación del contenido del texto y aquí lo que va a hacer es establecer el significado que le dan estas palabras claves dentro del texto. Cuáles deben o deberían coincidir en cierta medida con los términos que se está usando para la búsqueda del texto en la bibliografía y van a identificar las oraciones claves o citas directas. Citas directas es cuando usted cita entre comillas y escribe textualmente lo que el autor dijo. Ese tipo de citación se puede hacer siempre y cuando se cumpla con las características de que si es menor de 5 líneas, pues vaya entre comillas, cursiva, pero ya si es mayor de 5 líneas, pues va a ir en un párrafo aparte, con un interlineado diferente, con una sangría diferente. Y estas oraciones directas o estas citas directas, pues van a reconstruirse a partir de ellas unos argumentos. Entonces usted escribe lo que el autor dijo, pero usted argumenta o complementa ese componente de alguna manera. Y la evaluación crítica, pues nos va a establecer o nos va a lograr permitir explicar la relevancia que tiene el texto que nosotros estamos seleccionando para nuestro tema. Si ustedes recuerdan la matriz que yo les mostré, yo les decía que normalmente uno escribe qué apartados es el que le sirve y para dónde es que le sirve ese apartado. Y ahí usted va a decir qué relación tiene y qué aporta el texto al tema de la investigación. De igual manera, va a lograr una justificación de pertinencia, es decir, van a lograr una justificación en torno a los textos para desarrollar la investigación. Y en otras palabras, lo que se quiere decir con esa evaluación crítica es el por qué el texto que usted escogió le sirve para el desarrollo del trabajo que usted viene trabajando o por qué es importante ese componente para su investigación plena. ¿Hasta aquí vamos entendiendo todos? Ahí vamos, profe, ahí vamos. Vale, muchas gracias. Por favor, si de pronto no entienden algo o necesitan que les repitan, no duden en decirme que pues estoy aquí precisamente para que ustedes logren comprender ese tema de un poco más ameno o más fácil. Entonces, continúo. Ese es el cuadro de referencias que ellos nos sugieren. Cuadro de palabras claves, idea central del texto de la oración. Este autor aporta mi problema de investigación, el por qué aporta. 3 autores usados por el autor de la fuente. ¿Por qué nos sirven esos 3 autores? Porque esos 3 autores nos pueden llevar a algo que se llama fuentes terciarias o precisamente a qué fuentes o qué autores se usó ese investigador que nosotros también podamos utilizar y 3 citas importantes de la fuente, o sea, 3 partes dentro del texto que nos aporten de manera significativa para nuestra investigación. Luego, ¿cómo se presentan esos resultados de búsqueda? Se empieza con una introducción, que es como el primer componente importante dentro del estado del arte. Se va a presentar obviamente toda la pregunta, el estudio, ¿sí? Se va a hacer una presentación general y se termina con unas conclusiones. Aquí hay un ejemplo de presentación, dice, el texto se trata del tema, nombran cuál tema. Con esto en mente se quiere investigar, pueden nombrar la investigación, la pregunta de investigación, pueden decir cuál es el objetivo y nombran los objetivos específicos. Y mira que aquí dice, en total se encontraron 20 documentos relacionados con el tema de investigación. Estos textos pueden agruparse en bases de características de cada documento según las siguientes ejes o 3 temáticas principales. Y nombran cuáles fueron las temáticas particulares que se encontraron con lo que ustedes trabajaron. Y mira que luego viene a ser una descripción de factores y dice que los textos A se caracterizan por, ¿y por qué se caracterizan esos textos? ¿Por qué los llevaste a la categoría A? No, porque es que son cualitativos etnográficos, por ejemplo, o porque son cuantitativos retrospectivos. Entonces, porque cumplen una característica específica. Y en eso se muestra cómo el artículo X y el Y tienen en común. O sea, aquí ustedes lo que van a hacer en esa descripción es qué hay de común o qué hay de diferencia entre esos artículos y qué muestran en esos artículos.
Si ustedes ven, siguen diciendo, entre todos los documentos encontrados, vale la pena resaltar que el artículo Z, en el que se habla de, o uno de los artículos principales, ustedes dicen, se resalta que en este artículo Z, Y, W, pues el autor trata estos temas específicos y luego usted dice, con base en la literatura encontrada, es posible establecer que para el estudio de este tema es importante tener presente y qué va a tener presente usted de acuerdo a lo que encontró ahí y la metodología o las metodologías más idóneas para el estudio. Posteriormente, ustedes pasan a decir como una conclusión y con eso ustedes están terminando lo que es el estado del arte. Este enlace se los voy a enviar de manera inmediata por el chat interno para que ustedes puedan acceder a él. Listo, denme un segundo, les voy a mostrar mi estado del arte de mi proyecto para que ustedes también pues como que tengan un ejemplo más claro al respecto. Denme un segundo, por favor. Bueno, les voy a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Me confirman si ahí están viendo mi pantalla, por favor? Ya, ahora sí. Perfecto. Aquí me están escribiendo en el chat que sí, listo. Bueno, si ustedes ven, esa es como mi tesis de maestría. Vamos a ir a estado del arte, que es la segunda parte. Empiezo nombrando como los antecedentes, ¿sí? Y digo precisamente que para el planteamiento del problema se parte del diseño del estado del arte, que surge de tres fases metodológicas: la fase desde donde se inicia la búsqueda, recopilación, la organización y la clasificación de la información en torno a la temática que yo estoy trabajando. Se continúa con la lectura, el análisis y la selección y eliminación de las fuentes. Pero cuando vamos a ver el estado del arte, si ustedes miran, empiezo a hablar sobre que para lograr comprender esta magnitud, recuerdan que en la página que les envié nos daba como un párrafo introductorio. Entonces, ¿por qué es importante ese estado del arte? Porque nosotros necesitamos comprender la magnitud de la situación de de este fenómeno de estudio. Aquí digo que se realizó una búsqueda en cuáles bases de datos, ¿sí? ¿Desde qué año? Miren, aquí yo estoy definiendo el tema del tiempo. Para la búsqueda se utilizó los últimos 23 años, precisamente porque cuando yo hice la búsqueda de los últimos 5 años, me di cuenta que no encontraba artículos suficientes para mi investigación y me tocó ampliarlo a 10, luego a 15, luego a 20 y terminé tomando 23 años para tener una fuente o una cantidad de información relevante. Aquí se utilizan unos DEX como trabajo sexual, hombre, unos MEX como sex work, men, immigration, mal, sex workers. Sin embargo, y aquí digo precisamente que ante la poca producción científica, se utilizaron conceptos sociales como prostitución, prácticas en salud viril, masculina, hombres. Eso es lo que nos va a permitir tener como claridad en tema del estado del arte y que si alguien quiere replicarlo, pues ya tiene cómo replicar en cuanto a la investigación.
Digo cuántos documentos se trabajaron, cuántos quedaron finalmente. De esos que quedaron, mira, aquí les estoy presentando cuántos fueron de América, cuántos fueron de África, cuántos fueron de Asia. ¿Sí? Toda la información relevante. ¿De qué años? Entonces, aquí les digo, del 2000 al 2010, el 10%, del 2011 al 2020, el 65%, en la última década, del 21 al 23, el 25%. Les digo cuántos fueron cuantitativos, cuántos fueron cualitativos, cuánto fueron descriptivos, qué tipo de investigación es, y es precisamente eso lo que ustedes demuestran en un estado del arte. Ustedes lo que van a hacer es demostrar qué tipo de investigación o qué tipo particular de documentos son los que han venido encontrando o lo que están encontrando en torno a lo que es plenamente el eje problemático que ustedes están trabajando. Esa es otra de las plataformas. De hecho, esta es una plataforma que estoy inscrito que nos permite manejar temas de encuestas y tabularlas un poco más sencillas. Se las voy a compartir para que ustedes también lo tengan como base para su planteamiento del problema. La otra página que ustedes ven aquí es el artículo que les voy a enviar y que les va a quedar como trabajo para que ustedes lo lean. Este artículo tiene unos componentes y ahorita cuando se los vaya a asignar, pues ustedes lo van a poder ver. Realmente no es muy largo, tiene 12 páginas porque, perdón, tiene 11 páginas porque una es casi en blanco y la anterior es de referencias. Volviendo al tema del planteamiento del problema, aquí nos dice cómo se plantea un problema de investigación. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se plantea un problema en la investigación? Los leo, los escucho. Lo que ustedes piensen está bien, no se preocupen. Hola, ¿me escucha? Se te escucha perfecto. Ah, perfecto. Yo considero que el planteamiento del problema nace a partir de una idea, ¿no? Y en mi caso, para cubrir una necesidad, ¿no? O realizar una intervención. Eso es lo que considero. Exacto. Gracias. Surge de una idea, es muy cierto lo que tú nos estás presentando. No sé si alguien más quiera dar un aporte o continúe. Creo que no. Entonces voy a continuar. Cuando hablamos del planteamiento de problema en una investigación, eso es un proceso que a veces es complicado y mucha gente dice que es engorroso, que es muy cansón. A veces son investigadores, inclusive cuando hablamos con investigadores que tienen buena experiencia, ellos dicen que es un proceso a veces complicado y pues en esa plataforma precisamente tratan de resumirlo de una forma que quede más claro. Recuerden siempre que el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, no solamente de mercado, sino de investigación, porque si el planteamiento del problema no está claro, el objeto de estudio pues no se entiende. O sea, cuando usted muestra o habla de un planteamiento del problema es donde usted demuestra que sí existe ese problema, que sí es necesario investigar al respecto, porque si no, pues no vamos a tener una investigación netamente propia. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? El problema de investigación es básicamente la pregunta que ustedes van a hacer, pero cuando ustedes hacen el planteamiento del problema, es que ustedes demuestran qué tanto es cierto ese problema, por qué es necesario ese problema. Porque aquí se busca un propósito de tener la información y comprender el tema de manera específica. Un problema de investigación debe ser claro y específico, es decir, debe estar bien definido, no ser ambiguo, o sea, no quedar como a la interpretación. Debe indicar exactamente qué información buscan ustedes obtener o qué se va a buscar obtener. Debe ser algo relevante. Eso quiere decir que está relacionado con el objeto, la necesidad pues, de la organización o de la persona que está buscando y debe responder a un desafío o una pregunta realmente importante. Debe abordar mediante metodología de investigación unas bases de datos que sean importantes y pues particularmente ustedes ya lo han venido trabajando y debe estar contextualizado y es que debe tener en cuenta el contexto y las circunstancias actuales. Pues aquí nos hablan del mercado y la industria, pero pues hace referencia a cualquier tema de la investigación. Y es que precisamente el planteamiento del problema sí o sí debe tener un contexto y usted no puede decir, vamos a investigar sobre por ejemplo, la esclavitud
en las afrodescendientes en siglo XXI, porque aunque sí hay aún en ciertos países un proceso de esclavitud, pues eso viene siendo más poco, entonces tienes que tener en cuenta el contexto, tienes que especificar a dónde lo vas a hacer, en todos los países, cómo lo vas a hacer en todos los países si tú me dices que vas a hablar sobre la esclavitud en la población afrodescendiente. Entonces es importante que ustedes el tema lo delimiten, que sean claros, pero que la investigación sea relevante. ¿Por qué es importante delimitar el problema de investigación? Cuando usted delimita el problema, es un paso para que el estudio que usted va a desarrollar logre proporcionar una serie de beneficios reales y de ventajas en cuanto a la planificación y ejecución de la investigación. Porque si usted intenta abarcar mucho, por ejemplo, si ustedes hablan de esclavitud en personas afrodescendientes a nivel global, pues ¿cómo va a hacer usted esa investigación? ¿Tiene gente conocida en todo el mundo que le va a ayudar a recolectar la muestra? ¿Cómo se va a encargar de hacer las entrevistas? Sí, por eso es importante que se delimite lo más que se pueda la investigación, pero sin que quede en algo excesivamente pequeño. Entonces, cuando hablamos de por qué es importante, pues uno, eso tiene como unos enfoques o tiene unas características específicas. Entonces aquí se los muestro. Uno, enfoque y claridad. Obviamente, cuando usted delimita un problema, usted va a definir claramente cuál es el problema de investigación, en dónde va a enfocar su esfuerzo para lograr la investigación, hacia dónde lo va a querer llevar y va a evitar la dispersión de los recursos en áreas irrelevantes o buscar precisamente que no se llegue a temas que no son necesarios. Uno, la orientación. Cuando usted logra delimitar una investigación, usted va a lograr proporcionar una dirección clara a la investigación. Si usted está encaminado a prácticas de salud, si usted está encaminado a experiencias vividas, si usted está encaminado a conocer la estadística del dengue en los últimos 5 años en el país. Usted tiene clara la dirección de la investigación y sirve como un mapa de guía en la recopilación de esa información y de esa toma de datos de decisión. La relevancia. Cuando usted logra delimitar una investigación, eso hace que la investigación y la cuestión que usted va a investigar tenga mayor importancia y relevancia y pertinencia para la investigación plenamente. Entonces, si usted dice, yo voy a trabajar sobre la segregación, por ejemplo, de mujeres a nivel educativo en países como Afganistán y demás, pues vamos a ver que tiene una relevancia y que usted está delimitando el estudio y no simplemente va a hablar sobre la desigualdad de género, por ejemplo, a nivel de general de todos los países. En la eficacia, pues evita que se recopile información excesiva o irrelevante realmente. Eso hace que cuando usted vaya a transcribir la información, cuando usted vaya a analizar la información, se ahorre una enorme cantidad de tiempo y se ahorren unos recursos que de pronto pueden ser utilizados más adelante en otras disposiciones. Se logra un diseño de investigación y ese diseño de investigación va a permitir la elección de los métodos adecuados y esos métodos adecuados van a garantizar el uso de unas herramientas apropiadas precisamente para responder a las preguntas de investigación que ustedes vienen trabajando. Van a tener una comunicación y esto va a facilitar que la comunicación entre el equipo investigador y las partes interesadas, es decir, la población objeto, sea más clara y sea más conciso. La evaluación de resultados, esta evaluación de resultados va a facilitar una evaluación precisa de los resultados cuando usted logra tener un problema delimitado. Cuando usted logra tener el problema delimitado, va a lograr comparar lo que usted logró de resultados con sus objetivos y van a ver si realmente los resultados responden a esos objetivos que ustedes tenían planteados. Si realmente los resultados que ustedes consiguieron responden a la pregunta de investigación que ustedes tenían planteadas inicialmente. Cuando el problema de investigación está delimitado, pues la toma de decisiones en cuanto a los resultados va a ser mucho más fácil y vamos a lograr demostrar qué es lo que realmente nos interesa y qué es lo que de pronto no tiene como un aporte significativo al componente de la investigación. En cuanto al enfoque y la claridad, pues al definir claramente el problema de la investigación se establece un marco específico
de ayudas a los investigadores. Es decir, cuando usted tiene el enfoque y la claridad listos, usted sabe qué va a investigar y qué ayudas necesita para esa investigación. Sabe dónde va a concentrar sus esfuerzos particularmente para lograr conseguir el resultado de la investigación que usted necesita. Si usted dice, yo necesito mujeres indígenas, y las mujeres indígenas del lugar donde tú estás no están cerca, sino están en un campo rural, pues tú sabes que tienes que esforzarte en conseguir unas ayudas de transporte para llegar a la población. La población no va a venir a ti, tú tienes que ir a la población. Pero si usted va a hacer una investigación de una revisión de literatura, pues ¿cuál va a ser su ayuda? Pues vamos a necesitar un buen internet, vamos a necesitar un buen computador. Ese es un enfoque y claridad hacia dónde vamos a llevar el problema. ¿Y qué tan importante es el problema? Si el problema gira en torno a experiencias vividas, pues yo no me voy a poner a averiguar sobre conceptos que no tienen que ver con experiencia. La orientación es que cuando cuando se está montando el planteamiento del problema, se debe tener clara la orientación. Dado que el problema de investigación, cuando está bien delimitado, va a proporcionar una dirección clara para la investigación. O sea, el investigador no va a tener que estarle diciendo a las personas, mira, o a los que lean la investigación, yo quería llegar hasta esta parte porque ya está claro hacia dónde quería llegar cuando usted presenta un planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema nos da la apertura a la pregunta o a la pregunta investigativa o a la pregunta problema, y esa es como, ok, al leer el planteamiento del problema yo sé para dónde voy. Y esa orientación del planteamiento del problema nos sirve como un mapa guía para recolectar los datos y para tomar las decisiones en cuanto a qué artículos nos van a servir, cómo vamos a montar las referencias bibliográficas, cómo vamos a hacer las preguntas de si es una entrevista semiestructurada, todo lo demás. La relevancia, y es que precisamente eso nos va a ayudar a asegurar que la investigación realmente aborde temas de cuestiones importantes para la comunidad o para el componente investigativo, que es uno de los problemas, que muchas veces se presentan propuestas de investigación, pero no tienen mayor relevancia, porque el problema ha sido investigado mucho. Entonces, lo único que cambia es que lo investigaron en 2022 y los otros en 2023. Eso es como lo que cambia. Entonces, no hay una mayor relevancia al respecto de la investigación, y eso sí lo deben tener ustedes muy claro, porque es lo que evalúan los comités de trabajo de grado y los comités de ética cuando están haciendo el análisis. La eficiencia quiere decir precisamente que cuando se tiene un proyecto o un planteamiento de problema delimitado, el problema va a ayudar a evitar la recopilación de información excesiva y que no nos sirva. Nuevamente digo que cuando uno recolecta demasiada información va a perder mucho tiempo analizándola, y hay mucha de esa información pues no va a ser relevante para la investigación, y ahí vamos a tener problemas. Cuando nosotros logramos tener un planteamiento de problema claro, vamos a escoger un diseño de investigación apropiado. Si nosotros ya vimos que todo lo que se ha investigado gira en torno a lo cuantitativo, pues vámonos entonces por lo cualitativo. Y cuando tengo claro lo cualitativo, miro si ya hay descriptivos, entonces me voy por etnografías. O si no hay descriptivos, entonces voy a empezar a trabajar un diseño de investigación en torno a lo cualitativo hacia el nivel descriptivo. Y es porque usted ya hizo una revisión y la revisión le ha permitido contener o recuperar toda la información que usted necesita. Una comunicación efectiva, y es que precisamente cuando se monta el planteamiento del problema, va a facilitar la comunicación entre ustedes, los investigadores, y las personas que leen la investigación. El planteamiento del problema debe ser muy claro. Una de mis profes me decía, cuando usted monte una investigación, monte un problema, planteamiento del problema, léaselo a alguien que no sea del área en la que usted está trabajando. Por ejemplo, si tu mamá es del área de la salud y demás, léasela a esa persona, y si la persona logra entender el concepto que usted está presentando, la investigación es suficientemente clara. ¿Por qué? Porque cuando usted es demasiado técnico, pues los resultados, pues la comunicación puede que no sea muy clara al respecto. En cuanto a la evaluación de los resultados, obviamente cuando se complete la investigación, si el problema de investigación estaba claro, pues los resultados van a estar claros en torno a cómo se va a trabajar, en torno a cómo se va a diseñar, o en cómo se van a analizar esos resultados que se lograron obtener o que se lograron encontrar en torno a este componente. Y obviamente la toma de decisiones informadas. Tipos de problemas de investigación. Existen muchos tipos de problemas o muchos problemas que nosotros queremos trabajar, y ya algunos se los he venido mencionando. Los tipos más comunes de los problemas son descriptivos,
esos se centran en simplemente describir una situación, un fenómeno, una característica en particular. Ejemplo, ¿cuál es el perfil demográfico de los clientes actuales? ¿Cuál es el perfil demográfico, por ejemplo, de los estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de México? ¿O cuáles son los perfiles demográficos de los estudiantes de las especialidades de la Universidad Autónoma de México? ¿Sí? Esos descriptivos simplemente buscan describir. O si usted hace una revisión de literatura, usted puede hacer un artículo descriptivo y lo que usted va a describir es, por ejemplo, describir cuáles son las experiencias que los investigadores lograron identificar en torno a la planificación familiar en mujeres indígenas. Es describir simplemente eso. Los exploratorios son problemas que ya buscan un poco más, buscan más que describir, es comprender y profundizar el tema del problema. ¿Cuáles, por ejemplo, ellos ponen ahí cuáles son las tendencias emergentes en cuanto a la industria de la moda? O en el caso de la salud, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, cuáles son las tendencias y los motivos de esas tendencias de las mujeres al elegir el método de planificación familiar. Entonces vamos a ver que hay mujeres que, de hecho, las pirámides poblacionales vienen cambiando en todos los países porque ya los jóvenes no están teniendo hijos casi, o las nuevas generaciones, pues no tienen en sus planes todos tener hijos. Entonces eso cambia a que la pirámide poblacional se envejezca más y haya menos personas jóvenes. Entonces, nosotros podemos buscar cuáles son esas tendencias, por qué están llegando a esas tendencias. Aquí nosotros buscamos comprenderlo, explorarlo. El explicativo, los causales, aquí se busca cómo se afecta. Entonces, vamos a buscar o determinar la relación entre la causa y efecto. Ejemplo, vamos a ver cómo el hecho de que la mujer se haga ligadura de trompas y el hombre se haga vasectomía, ¿cómo va a afectar eso el entorno laboral o el entorno social o el entorno de la salud de las poblaciones? Porque al hacer eso, pues vamos a dejar de tener niños y la población se va a envejecer. Pero ¿qué pasa con eso? Entonces, ¿hacia qué vamos a llegar? ¿Sí? Los comparativos, pues esos problemas implican comparar dos o más variantes. Entonces, usted puede decir, vamos a comparar, por ejemplo, ¿cuál es la preferencia en la planificación? ¿Cuál es el método de preferencia en la planificación familiar en las niñas de colegios públicos y de privados? Y ustedes van a hacer la comparación. ¿Por cuáles escogen los de los colegios públicos y cuáles escogen los del colegio privado? Lo ideal es que el comparativo esté relacionado, obviamente, con un problema, con algo más. No solamente decir, ah, bueno, se compara y se identifica que el 70% de las niñas de colegio privado escogen el DIU y las niñas de colegio público eligen la inyección trimestral, sino es lograr hacerle el comparativo y lograr encontrar las causas de por qué eligen eso, por creencias, por economía, por accesibilidad a los servicios de salud, todo eso, si me hago entender, eso es lo que ustedes necesitan pues mostrar. Los problemas predictivos se enfocan a predecir eventos futuros o tendencias. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de salud, vamos a predecir cómo va a estar la tasa de hipertensión arterial en las poblaciones en unos 10 años, acorde a a los estilos de vida actuales de los jóvenes. Entonces, ustedes van a lograr hacer un artículo predictivo, un problema predictivo, es hacia el futuro. En cuanto a lo evolutivo o el componente de evaluación, pues esos problemas buscan evaluar el impacto hacia una acción o intervención. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, las investigaciones que giran en torno a la aplicación de unas pruebas o cuando sometemos a personas a un grupo de población a unas características y a uno a otra, y lo que vamos a buscar o evaluar es cómo afectó la implementación de una estrategia educativa en esta comunidad en comparación a la comunidad que no se le dio la educación completa. Y así sucesivamente, pues vamos a encontrar diferentes tipos de problemas que realmente nos van a aportar uno. ¿Cómo definir un problema de investigación? Hay diversos investigadores pues plantean como metodologías o fórmulas para facilitar el tema de delimitar el problema de investigación, tener en mente bien hacia dónde queremos llegar, pues sí, como las etapas básicas que se busca completar
en el planteamiento del problema. Y entonces aquí vamos a ver que lo primero que necesitamos hacer es identificar el problema que se quiere investigar. Para eso debe existir un tema que llame o despierte el interés del investigador. Realmente cuando uno va a investigar le dice investiguen sobre algo que realmente le guste, le apasione, porque si no la investigación se va a hacer muy tediosa y muy aburrida. Por eso es importante que realmente sea un tema que al investigador le guste, que el investigador quiera trabajar. Y le recomiendan que exploren temas de conocimiento, pues obviamente del agrado de todas las personas que van a trabajar en el tema de la investigación. Delimitar el objeto espacio geográfico, que ya les he venido diciendo varias veces. Este espacio geográfico es necesario delimitarlo realmente porque nos va a ayudar a enfocar la investigación a ciertas localizaciones geográficas específicas, a ciertos segmentos de la población. No es lo mismo que ustedes hablen de elefantes en África a los elefantes de la India, no es lo mismo que ustedes hablen, por ejemplo, de las vacas o de las reses en México en comparación a las reses en la India, porque hay condiciones socioambientales y culturales que son diferentes y por eso es importante que ustedes delimiten todo lo que es el espacio geográfico o el espacio geotemporal, porque también recuerden que es importante agregar el tema del tiempo, porque el tiempo juega un papel muy importante a la hora de hacer una investigación. Si usted va a hacer retrospectiva, prospectiva, si usted va a hacer una investigación de campo, si usted va a hacer una investigación de literatura, de revisión de literatura, demás, es importante que usted siempre aclare el tiempo, durante qué tiempo se lo va a hacer, para que eso delimite mucho más el problema propiamente. Va a definir la investigación. El problema es que ustedes hagan una revisión de antecedentes, que es precisamente el estado del arte, y con eso ustedes van a comprender más el problema y van a responder el por qué es necesario el problema. Básicamente, cuando usted ya tiene todo esto, ya tiene resuelto el problema, y es que se puede elaborar el problema de investigación en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de medicina en la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Si ustedes ven aquí la pregunta, pues obviamente está establecida. La pregunta de investigación la vamos a trabajar la próxima clase, antes de la justificación, porque pregunta de investigación parte de una estrategia de búsqueda o una estrategia de combinaciones, que es precisamente la pregunta PICO. Aquí ustedes van a encontrar un ejemplo sobre preguntas específicas de la investigación y obviamente va a tener un componente de conclusión. Si nosotros vamos y yo les muestro aquí rápidamente mi planteamiento del problema, rápidamente. Mira, aquí hablo y siempre es importante que ustedes empiecen desde lo internacional hasta lo local. ¿Por qué? Porque yo aquí empiezo hablando de los reportes de las Naciones Unidas, de cómo ha sido la movilidad de la migración, ¿sí? Cómo es importante los aspectos migratorios con la salud, que ustedes lo vayan relacionando los problemas. El planteamiento del problema normalmente es de una página o 2 páginas máximo. Y aquí ustedes van a citar cuál es la problemática a nivel internacional. Entonces yo hablo a nivel internacional que hay migración, que los hombres están migrando, ¿sí? Que realmente en los últimos 5 años Venezuela es el país que más ha migrado, le sigue México con uno de los países que más migración tiene. Luego hablo de cómo ha sido la población en el componente latinoamericano. Luego digo cómo ha sido esta migración en Colombia. O sea, ustedes empiezan de lo grande a lo pequeño y van hablando del problema de investigación que ustedes quieren trabajar. ¿Cuál es el problema? Si en el caso mío se trata sobre hombres migrantes en torno a la prostitución, pues ¿cuál es el problema? ¿Por qué es importante? O sea, no porque es importante, demuéstreme que existe ese problema. Entonces, para eso usted empieza con el estado del arte a decir, mire, yo encontré que esto pasa con los hombres que ejercen la prostitución. Encontré además de esto que hay mucha migración de hombres. Encontré además de esto que migra el hombre porque es que se tiene el concepto social de que el hombre es el que debe mantener o debe generar recursos para la casa. Entonces la mujer no migra, el que migra más que todo es el hombre. Entonces todo eso es lo que yo demuestro ahí. Pero es que también hay mujeres que migran porque es que son mujeres solteras o son mujeres que rompen esos paradigmas sociales hegemónicamente marcados. Entonces, todo lo que usted demuestra en el planteamiento del problema es lo que le va a servir a usted más adelante para la pregunta. El planteamiento del problema debe girar entonces en torno a qué hay a nivel nacional e internacional y usted puede llevarlo más central o lo más específico posible. Usted puede empezar por
a nivel global, luego a nivel de las Américas, luego para el caso de ustedes particularmente hablan de México, luego usted puede decir vamos a hablar de México, pero es que también de México vamos a hablar de Ciudad de México, vamos a hablar de Guadalajara, vamos a hablar de, bueno, cualquiera de los estados de México que ustedes quieran tomar. Y si ustedes quieren hacerlo aún más específicos, pues van a hablar de la Ciudad de México en específico. Para ese planteamiento del problema es necesario que ustedes muestren todas las estadísticas que puedan, que ustedes realmente logren hacer que el lector, cuando lean su planteamiento del problema, identifique que en efecto sí hay un problema, o sea, que sí está ahí presente ese problema y que es necesario investigarlo. El planteamiento del problema lo que hace es hacer visible que hay una problemática, no justifica el por qué hay que investigarla, porque ese es otro apartado. Aquí simplemente hacemos visible el problema que se viene trabajando, el problema que se viene mencionando, para que la persona que lo lea pues tenga claridad. ¿Hasta aquí les está quedando claro? Gracias, Yael. Las personas en Facebook no me responden, pero creería yo que sí. Entonces, les voy a compartir este PDF, se los voy a enviar por acá para que ustedes lo puedan trabajar. Me disculpo, con esto casi voy cerrando. Realmente tengo unos dolores fuertes, entonces prefiero descansar unos momentos, entonces les voy a enviar esto. Este artículo gira en torno a cómo plantear y formular el problema de investigación, un ejercicio de razonamiento. Y es que aquí les empiezo a hablar precisamente de qué es plantear un problema de investigación, que aquí le dice que busca aclarar las diferencias entre el problema real, la problematización y el problema de investigación, porque pues no es lo mismo el problema real que el problema de investigación. Entonces aquí les empieza a dar como una introducción de todo lo que es el planteamiento, que es un problema real, que es una problemática, que es una problematización, que es un problema de investigación, y precisamente dice que el problema de investigación consiste en aquellas cuestiones relacionadas con las razones, las causas, los motivos, los desequilibrios, la ruptura, las contradicciones, las insatisfacciones y los conflictos que involucren al sujeto. Entonces, lo que usted va a demostrar, ¿cuáles son estas causas? ¿Cuáles son estos motivos? ¿Qué hay ahí que usted dice que es importante investigar? Aquí les hablan epistemológicamente del por qué. Dice que el análisis crítico del conjunto de hechos, de conceptos, con el objeto de describir una laguna, una inconsistencia en el cuerpo de una disciplina, que es lo que ustedes necesitan ver. Entonces, ¿de dónde surge el problema investigativo? Sí, ahí les sigue hablando. Los criterios para formular un problema, formular el problema de conocimientos, y pues aquí dice uno, concebir la idea de investigación, empezando por definir el área de la temática que se va a trabajar, luego informarse en el texto y la investigación especializada, luego precisar los temas susceptibles y realizar las conceptos teóricas que ustedes vayan a trabajar. Aquí también les muestra todo el componente de la investigación, del planteamiento del problema, de manera que un problema de investigación debe contener una descripción del fenómeno, una descripción del desequilibrio, que era lo que yo les hablaba. Ustedes podemos hablar de la migración, pero ¿cuál es el desequilibrio en esta migración? ¿Qué está pasando con esa migración? Una descripción espaciotemporal, por eso yo les digo empiecen desde lo internacional hacia lo local, una descripción de los sujetos de investigación y el papel del razonamiento inductivo, deductivo o aductivo. Ahí les va a mostrar toda esa parte. Las diferencias entre los problemas de investigación interpretativos y positivistas. Cuando hablamos de positivistas, siempre hablamos de cuantitativo. Y las conclusiones. Entonces, particularmente, ¿qué debe tener un problema? La descripción del fenómeno, el desequilibrio, el espacio temporal y la descripción de los sujetos. Con eso ustedes logran montar un planteamiento del problema, pero el artículo realmente les va a servir mucho, les va a dar mucha base para trabajar este componente, y pues es un artículo original que se encontró pues precisamente en la plataforma de ese cielo, y ese realmente les va a ayudar mucho para lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué les recomiendo yo para la próxima clase? Espero estar un poco mejor. Entonces, para la próxima clase, por favor, traigan la matriz ya hecha de la temática que ustedes encontraron. Traten de montar algo de planteamiento del problema o del estado del arte, lo revisamos.
De ahí vamos a hacer el ejercicio de montar la pregunta picó y de ahí vamos a empezar a trabajar y les voy a explicar lo que es la justificación para que ustedes empiecen a trabajarlo. Porque si no, la clase es 100% teórica y como les venía mencionando, este diplomado se planteó que fuera teórico práctico para que ustedes al final logren publicar algo dentro de lo que es la revista de la asociación. Les recomiendo que entonces monten girando a lo que es una revisión de literatura, que es algo corto que se puede ir haciendo a medida que ustedes van avanzando en este componente. Pero por favor, si monten la matriz, monten algo del planteamiento del problema, lo que ustedes más puedan ver, y luego lo leemos y lo vamos trabajando para que ustedes puedan desarrollarlo e ir corrigiendo los aspectos que se deben corregir. No siendo más, no sé si de pronto tienen alguna duda, inquietud, del tema que usted quiera saber. Exacto, el tema, lo importante aquí es que usted escoja un tema que a usted le guste y que usted quiera investigar, porque la idea de esto es que ustedes pagaron por un diplomado, pero que ese diplomado les genere en la medida de lo posible una publicación científica para que ustedes ya empiecen a vivir esa experiencia de publicar realmente aspectos científicos. Entonces sí pueden trabajar de cualquier tema que a ustedes les llame la atención. No sé si tienen de pronto alguna otra duda o inquietud. No, ¿No? profe, muchas gracias y que se mejore. Muchas gracias. Espero la temática de hoy haya sido de su interés, les haya quedado realmente claro. Nos vemos en 8 días y vamos a trabajar fuertemente dentro de 8 días. ¿Les parece? Muchas gracias, Nancy. Que estén muy bien todos. Porfa, me escriben por el WhatsApp para yo poderles hacer llegar la matriz. Que estén muy bien a todos. Hasta luego.